Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal de mi amiga Murderite. Abajo en la descripción te dejaré un link directo, así como también te dejaré el link hacia el video que hice para una colaboración en su canal. Gracias. Cautivador, carismático, simpático, atractivo, buen conversador, con un trabajo de ensueño. Así era el espejismo que Rodney Alcalá mostraba a la sociedad. Como muchos asesinos en serie, daba la fachada de ser un hombre en el que podías confiar. Pero detrás de esa sonrisa encantadora se escondía uno de los peores monstruos que se han visto. Rodrigo Jacques Alcalá Bucor, mejor conocido como Rodney Alcalá, nació el 23 de agosto de 1943 en San Antonio, Texas. Poco se sabe de su infancia. Al contrario de otros criminales, no está claro si el entonces pequeño Rodney llegó a presentar conductas violentas o crueles. De ascendencia mexicana, la familia se conformaba por sus padres, Rodney, 2 hermanas y un hermano. En 1954 se trasladaron a México y pasaron ahí algunos años, hasta que su padre los abandonó, cuando Alcalá solo tenía 12 años. Así que su madre tuvo que regresar a los Estados Unidos y se asentaron en Los Ángeles. A los 17 años, Rodney se enlistó al ejército, en donde se desempeñó como secretario durante 4 años. Terminó por abandonar la milicia regresando a casa de su madre. Sin embargo, fue capturado y evaluado por especialistas militares, quienes determinaron que había experimentado una crisis nerviosa, dándolo de baja definitivamente debido a que se le diagnosticó un trastorno de personalidad antisocial que hacía difícil su estancia en la institución. Para 1968, Alcalá ya estaba cometiendo su primer crimen violento. El hombre, en su auto, rondaba las calles de Hollywood, cuando una pequeña de tan solo 8 años de edad que caminaba hacia la escuela captó su atención. De inmediato, el depredador la abordó, y aunque la niña, de nombre Tali Shapiro, al principio se mostró reservada, Rodney logró convencerla de que él era amigo de sus padres, y que tenía una fotografía que mostrarle. La menor subió al auto y Alcalá la llevó a su departamento. No obstante, un hombre que observó la escena siguió a Rodney hasta su destino, y de inmediato llamó a la policía. Cuando las autoridades llamaron a la puerta de Alcalá, este abrió parcialmente y les contestó que se estaba cambiando y que ya les abriría, cosa que no pasó, por lo que los oficiales patearon la puerta hasta derribarla, solo para encontrarse con una escena que nunca olvidarían. Tali se encontraba desnuda sobre un charco de sangre. Su atacante la había violado y golpeado con una barra de metal, y en el lapso en el que los policías lograron acceder al inmueble, Alcalá ya había huido por la puerta trasera. Afortunadamente la niña logró sobrevivir, pero poco recordaba de lo acontecido, y con su agresor libre, su familia decidió irse del país. Mientras tanto, Rodney se escondió en Manhattan, en donde cambió su nombre a John Berger y comenzó a estudiar en la Escuela de Cine de Nueva York. Como dato curioso, uno de sus compañeros fue Roman Polanski, quien le enseñó a usar la cámara. Pasaron algunos años y aunque Alcalá había sido fichado como uno de los más buscados por el FBI, pudo pasar desapercibido. En 1971 cometió su primer asesinato. La azafata Michelle Creeley, de 23 años de edad, fue hallada en su departamento. Había sido violada y estrangulada. El crimen permaneció sin resolver. Las autoridades jamás tuvieron a un sospechoso. No fue hasta el 2010, casi 40 años después, que una huella digital recabada en la escena incriminó a Rodney. Poco tardó en volver a mudarse. Ahora residía en New Hampshire, donde fue conocido como John Burger. En este lugar comenzó a laborar en un campamento como consejero de arte y drama. Parecía que la suerte se le acabaría cuando 2 de sus jóvenes alumnas le reconocieron en un cartel de búsqueda del FBI que vieron en la oficina de correos. Sin pensarlo, avisaron a los superiores de Alcalá y estos comunicaron el hallazgo a la policía, siendo finalmente detenido y extraditado a Los Ángeles.
Sin embargo, la familia de Tali se negó rotundamente a que la niña tuviera que revivir el horrible suceso en un juicio, por lo que el hombre solo se declaró culpable de un cargo menor de asalto, y para 1974, a menos de 34 meses de encierro, fue puesto en libertad condicional, pues creían que mostraba signos de rehabilitación. Nada más alejado de la realidad, pues a tan solo 2 meses de su salida, fue arrestado nuevamente por agredir a Julie Jay, una niña de 13 años cuya identidad jamás se reveló. Rodney pasó entonces otros 2 años en prisión y puesto nuevamente en libertad. En 1977, con el permiso de la policía, el criminal pudo trasladarse a Nueva York y en la primera semana de su estadía, Ellen Hoover Jane, de 23 años, desapareció. Y aunque la mujer era hija del dueño de un famoso club nocturno y ahijada de 2 artistas conocidos, el suceso no recibió un trato especial. No fue hasta un año después que su cadáver fue encontrado en el condado de Westchester. De nuevo, Alcalá no era un sospechoso, y hasta el 2012, gracias a la tecnología, se le pudo relacionar con el asesinato, además de que Ellen había escrito en su calendario que se encontraría con un tal John Berger el día que desapareció. A la lista de la muerte de Rodney se agregaron Jill Barcombe, de 18 años, y la enfermera Georgia Wickstead, de 27. En el 78, el hombre regresó a Los Ángeles, donde trabajó brevemente como tipógrafo para un periódico, e incluso fue entrevistado por una serie de violaciones que habían ocurrido por esos años, y aunque él fue descartado de ser el autor de estas, sí fue arrestado por posesión de marihuana. Alrededor de esta época, Rodney comenzó a convencer a cientos de hombres y mujeres jóvenes de que se dejaran fotografiar desnudos. Las imágenes eran claramente eróticas y la policía, hasta el día de hoy, sigue sospechando que en ellas puede haber más víctimas las cuales no han sido identificadas. Esta teoría toma mayor fuerza cuando sabemos que Monique Hoyt, de 15 años y quien se encuentra en la colección de fotos de Rodney, fue agredida sexualmente por él y dejada inconsciente. Más adelante, un compañero declararía que Alcalá le había mostrado las fotografías y que éste aseguraba que los padres de los jóvenes le habían pedido los captara de este modo. En este mismo año, Rodney Alcalá se presentó en un popular programa de televisión llamado The Dating Game, el cual consistía básicamente en encontrar pareja, solo guiándose por una serie de preguntas que una mujer hacía a los 3 participantes. Es increíble imaginar cómo un hombre con los antecedentes de Alcalá pudo parecer siquiera un buen prospecto para el show, y más aún cuando se sabe que Rodney logró ganar la cita con la soltera, pero a pesar del superficial encanto, el criminal mostró una faceta más oscura cuando tras bastidores se encontró con su cita, haciendo que finalmente la mujer no quisiera salir con él. Quizá esto le salvó la vida. Llegado el año 1979, Rodney asesinaría a Jill Parenteau, de 21 años, en su departamento. Aunque se realizaron las pruebas de violación, estas no se conservaron. Testigos afirmaron haber visto a Alcalá y a Jill bailando juntos en un bar poco antes del crimen. A tan solo 6 días después del asesinato de Jill, la pequeña de 12 años, Robin Samsoe, jugaba en la playa con su mejor amiga cuando un hombre se les acercó, pidiéndoles le dejaran fotografiarlas. Sin embargo, este extraño huyó cuando un vecino de las niñas se acercó. Poco más tarde, Robin se despidió de su amiga y se dirigió a su clase de ballet, a la que nunca llegó. Su cuerpo fue hallado 12 días después cerca del hogar de Rodney. La pequeña presentaba signos de violación. Gracias a la descripción de la amiga de la niña, se pudo realizar un retrato hablado, con el que un oficial de libertad condicional lo reconoció y de inmediato fue detenido. Alcalá ya era el sospechoso perfecto en este crimen, pero él mismo se ató la soga al cuello cuando en una llamada telefónica le pidió a su hermana limpiara un casillero que había alquilado en Seattle. Las autoridades, quienes habían escuchado todo, rápidamente se dirigieron al lugar, encontrando la extensa colección de fotografías y los aretes de Robin junto a otras pertenencias de víctimas anteriores. Rodney Alcalá fue enjuiciado y encontrado culpable del asesinato de la pequeña Samsoe, siendo condenado a la pena capital,
pero Alcalá apeló la decisión del jurado, externando que no había tenido un juicio justo y por lo que se le revocó la sentencia. No obstante, la fiscalía no lo dejaría así y nuevamente se le condenó a muerte, siendo anulada en el 2001 por segunda ocasión, pues el juez determinó que Rodney no había tenido la oportunidad de presentar todas sus pruebas. Para el 2010, Alcalá era juzgado por tercera vez, pero en esta ocasión la fiscalía tenía pruebas contundentes que lo relacionaban a 4 mujeres asesinadas en los 70 y de las cuales sus muertes permanecían sin resolver. En un acto al más puro estilo de Bundy, Alcalá se defendió a sí mismo. Durante el juicio, llegó a usar una voz mucho más profunda para interpretar a su abogado, y sin una pizca de escrúpulos, hizo subir al estrado a la madre de Robin. Para finalizar su espectáculo, hizo sonar la canción Alice Restaurant de Arlo Guthrie, la cual en una estrofa dice: quiero matar, quiero ver sangre, sangre y vísceras y venas en mis dientes. Para sorpresa de Rodney, Tali, su primera víctima, se presentó al juicio y a pesar de no recordar como tal la agresión, dejó muy en claro que las cicatrices emocionales eran profundas. Inesperadamente, el asesino pidió disculpas. No obstante, se cree que no fue más que una treta para persuadir al jurado de no condenarlo a muerte. Al final, las familias de sus víctimas tuvieron un cierre. Rodney Alcalá recibió la pena de muerte por 5 asesinatos. En ese mismo año, la policía liberó 120 de las fotografías de Alcalá con la esperanza de poder identificar a las personas en ellas. Algunas fueron reconocidas, pero muchas siguen permaneciendo en calidad de desconocidas. Y peor aún, la policía aún resguarda en el archivo alrededor de 900 imágenes que no pudieron publicarse debido al carácter gráfico de estas. Gracias a estas fotografías se pudo resolver la desaparición de Kathy Thornton, quien se separó de su novio en un viaje que realizaban en motocicleta a través del país. Su cuerpo fue hallado en 1982 y tenía 6 meses de embarazo cuando Alcalá la asesinó. En el 2016, este crimen se agregó a la condena del asesino en serie. Los cargos de Rodney ascendieron a 8, pero se cree que fueron muchos más. En el mejor de los casos, la cifra tendría 2 dígitos, pero hay quien cree que pueden ser hasta 150 mujeres muertas a manos del asesino del juego de las citas. Una vez que comenzaron las investigaciones, se descubrió que Rodney disfrutaba de estrangular a sus víctimas hasta que éstas perdieran el conocimiento, regresarlas, podríamos decir, a la vida y repetir este proceso hasta que ellas murieran. Hoy en día Rodney tiene 76 años y a pesar de que se le condenó a muerte en una tercera ocasión, pues al abolir la pena de muerte en California, ahora él cumple una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Espero que les haya gustado mucho el video. Quiero agradecerle mucho a Davo por la oportunidad de colaborar con su gran canal y pues si les gustó el material que manejo, no duden en irse a suscribir. Davo les estará dejando por aquí el link del canal y el link del video que él realizó. Nuevamente muchísimas gracias, déjenme sus comentarios, sus sugerencias y pues esperemos nos estemos viendo en una próxima ocasión. Bye.